Padre bendito eres tú. Sabes el propósito más grande de nuestra vida. Sabes, dice la palabra así, cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y qué hermoso mirar al pueblo, no solamente aquí, pero también los que están a través del internet. Pero vemos también que el propósito que Yahweh tiene para nuestras vidas, podemos tomar nuestros lugares con toda confianza. Amén. Ah, Dice la palabra, dice, cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, pero sabes, el propósito, lo más grande, es que tenemos algo en común, que es nuestra adoración y nuestro servicio a Él. El motivo más grande de nuestra reunión aquí, el de conectarnos o cualquier otra cosa, nuestro motivo principal es el de darle la honra y la gloria de aquel que todo lo merece. Amén. ¿Cuánto damos gracias al Padre por ello? Y qué importancia haber sido, sabes, no sé si después, no sé si me recuerde un poco muy bien del mensaje, pero durante en este tiempo, mientras estábamos leyendo parte de esta parashá, me recordó tanto, hace mucho, yo creo que tendrá más de 4 o 5 años, pero había un mensaje que había escuchado y que había puesto parte de cosas que el Padre ponía en mi corazón, pero era la importancia de haber sido encontrados, o el privilegio, creo que era el parte del título, no me acuerdo exactamente, pero el privilegio que era de haber sido encontrados por Él. Sabes, tú y yo tenemos un gran privilegio, y me recordaba tanto ahorita las palabras que la pastora decía, de que le buscaríamos con todo nuestro corazón, y Él se dejaría ser hallado por nosotros. Pero sabes, nuestra búsqueda, sabes, aunque tú y yo fuimos esparcidos entre todas las naciones y fuimos dispersados, y ciertamente se llegó el tiempo del cumplimiento, en el que ciertamente la palabra dice que grande sería este misterio, dice, pero hasta que no entrara la totalidad de los gentiles. Y muchas otras citas que tú y yo podemos mirar y decir, bueno, Padre, realmente tu propósito, tu voluntad era que hasta en este entonces, hasta esta época te conociéramos. Y qué privilegio tenemos verdaderamente. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tenemos un gran privilegio que tú y yo lo hemos encontrado a Él. Y que no solamente le hemos encontrado a Él, pero hemos conocido lo que es su palabra y el fundamento de ella. Y poder entender lo que muchas de las cosas que estaban ahí escritas, que por mucho tiempo no entendíamos y no comprendíamos acerca de sus verdades, o que muchas veces de ellas nada más las escuchábamos y pasaban de largo de nuestro entendimiento, sin tener la comprensión correcta. Venimos a darnos cuenta que muchas de esas palabras ahora han venido a ser una realidad para nuestras vidas, y que no solamente han sido una realidad, pero que han tenido el poder para cambiar y para transformar la vida de muchos de los que estamos aquí, de poder entender la verdad, que ahora sí, como Yeshua decían, conocerán la verdad y la verdad los haría libres. Sabes, no solamente de la verdad del concepto, que muchas veces entendemos, y hablando de una libertad en un sentido, vamos a llamarle en un sentido espiritual, pero va más allá, que no solamente es dentro de lo espiritual, sino poder entender de lo que hace referencia a esta palabra. Porque debido a que aquí hubo una gran asimilación, y si el pueblo de Israel o la casa de Israel se perdió entre las naciones, sabes, vino una gran asimilación dentro del pueblo, y dentro de esa asimilación que vino, muchos de los principios o los valores o los fundamentos que eran en base a esta palabra quedaron olvidados. Se asimilaron con las naciones del mundo. Tanto es que abre el libro de Oseas y el libro de Jeremías, que les entregó y les dio una carta de repudio, una carta de divorcio, en el que no más sería marido para ellos, en el que más no tenía misericordia de ellos. Pero hay una gran promesa que tú y yo tenemos también en la misma cita en el libro de Oseas. Dice que grande sería el día de Jezreel, porque la palabra Jezreel significa plantar o esparcir, pero que el mismo Elohim que los dispersó entre todas las naciones, y que, como dice el libro de Deuteronomio, dice, me buscarán con toda vuestra alma y con todo vuestro corazón, y yo me dejaré ser hallado por ustedes. Pero sabes, buscarle de toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, significa estar dispuestamente, el estar rendidos completamente a la voluntad de Yahweh, no lo que yo pienso, lo que yo creo, sino es completamente nuestra voluntad
totalmente rendida a las cosas y a los caminos de Yahweh, donde no es mi voluntad, no es lo que yo quiero, lo que yo deseo, sino que es la voluntad de Yahweh ante todas las cosas, aquello que marca y establece en la palabra y que tomamos y que tenemos como una verdad para nuestras vidas. Y que va parte de ello, dice la palabra, dice, me dejaré ser hallado por ustedes cuando me busquen con toda vuestra alma y con todo vuestro corazón. Y sabes, ese momento para muchos de nosotros vino a ser una realidad y le hemos venido a conocer. Y veníamos de una dispersión donde había habido, si tú le quieres, donde hasta el día de hoy pudiéramos entender que hay una diáspora donde muchos no han regresado, donde muchos no han retornado y donde muchos han venido al conocimiento y a la verdad de la palabra. Y venimos a darnos cuenta de estas palabras cuando Yeshua dice, y se conocerán la verdad y la verdad los haría libres. Pero entendiendo la verdad que todo lo que está escrito, algo que tú y yo no podemos cambiar, que tal vez nos guste o no nos guste, porque podemos tener una verdad y cada uno de nosotros puede tener una verdad y la verdad que tú tienes puede ser una absoluta, completamente y muy válida para ti o para cada uno de nosotros. Y es válido poder entender y cada uno puede tener su verdad, pero la verdad de la cual estamos hablando es la verdad de su palabra. Dice, porque la suma de tu palabra es verdad. Dice, y bienaventurados son los que en ellos caminan, o los que en ellos andan. Que cuando tú y yo entendemos que esa verdad habla referencia a la palabra y nos dimos cuenta que vino una gran asimilación donde se perdieron los nombres, donde se perdieron las festividades, donde se perdieron los días de reposo, sus mandamientos, el cuarto mandamiento. Y muchas de esas cosas tendrían que ser restauradas, o que al final de los tiempos venía una restauración o vendría una restauración. Como dice el libro de Hechos, dice que el Mesías no regresaría, otras traducciones dice hasta la restauración de todas las cosas, hasta que todo haya sido restaurado. ¿Y cuál es parte de esa restauración de la que tú y yo hablamos? Precisamente esa restauración de la que tú y yo hablamos, porque a veces, déjame marcar entre paréntesis, hablamos acerca de la restauración o raíces hebreas, o tendiendo el concepto de raíces hebreas, cuando son muy distantes y muy alejados de lo que es el principio o el fundamento, que es la restauración de todas las cosas. Porque hablando de la restauración de todas las cosas es precisamente aquello que se perdió, que se nos fue quitado, que era parte de nuestra herencia, que era parte de nosotros como pueblo, que si creíamos y teníamos nuestra fe en el Mesías, era parte de algo que nos correspondía para nosotros, a otras cosas muy diferentes y muy lejanas, a pensar que significan conceptos o pensamientos o filosofías implantadas por los hombres. Y te estoy hablando muchas veces de las raíces o el fundamento de lo que es el pueblo, la casa de Judá, y con todo el amor y con todo el respeto lo digo. Pero entendiendo cuál es nuestra postura, tú y yo no venimos de la casa de Judá. La palabra dice, grande es este misterio, sí. Dice que ellos por su incredulidad, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero la misma palabra dice que tú y yo venimos de los que fuimos de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquellos que teníamos un conocimiento, si pudiéramos decir, o poderlo entender de una manera, todo Judá, todo israelita, o no todo, vamos a llamarle, no todo israelita es judío, mas todo judío sí es israelita, para ponerlo como una base en un contexto, porque ambos provenimos de las 12 tribus. De las 12 tribus que se perdieron, entre 10 de ellas que se alejaron, entre de ellas Judá y Benjamín y la tribu de Leví que regresaron y que retornaron parte de la tribu de Leví en el primer libro de Primera Reyes, capítulo 9, del 11 al capítulo 12. Y podemos mirar parte de lo que es esa restauración y mucho de lo que se perdió. Y vemos que el pueblo de la casa de Israel fue tomado por el pueblo sirio y después de otros fue tomado cautivo por otros de los pueblos. Y siendo regados o esparcidos entre todas las naciones. Y entendiendo que venimos parte de ese pueblo que se perdió, que se asimiló entre las naciones, perdimos parte de nuestra herencia, parte de nuestro fundamento, parte de lo que eran nuestros principios o de nuestros antepasados, si tú le quieres llamar. Y venimos y adoptamos las costuras de las demás naciones como si fueran parte nuestra, haciendo las partes de nuestra propia vida.
tal vez de la cultura en la que vivimos, en el lugar en el que estamos, etcétera, etcétera, y mucho lo hemos aprendido. Pero nunca siendo conscientes que había festividades dadas por Yahweh y dadas para su pueblo, y que nuestros ojos fueron cegados. De tal manera que llegamos a pensar que parte de la restauración no era de nosotros. Si hablamos de las festividades, de los días de reposo y todos ellos, teníamos el concepto que eran simplemente para la casa de Judá. Pero si tú y yo vemos en un trasfondo más atrás, cuando en Levítico capítulo 23, da las festividades, dice, y estas son las fiestas solemnes de Yahweh, dadas para su pueblo. Para aquel que hace, dice, como dice el libro de Éxodo, dice, y aquel que quisiera, más adelante lo podemos mirar en los capítulos en adelante, dice, y uno mismo será la ley tanto para el nativo como para el extranjero, que quiera acercarse a Yahweh Elohim para servirle, para amarle, para apegarse a él, una misma será la ley tanto para el que era israelita. Y hablando de israelita, eran todas las 12 tribus, toda en su totalidad, porque no había habido ninguna separación. Dice, tanto como aquel que se quisiera agregar, que tendría que amar o guardar los mandamientos de ¿quién? Los mandamientos de Yahweh. Ahora, si tú y yo no podemos tener con una exactitud, con una seguridad completa, poder decir, bueno, no, yo no estoy seguro si vengo de esas 12 tribus. Tal vez no tenemos. Tal vez por tu sangre. O tal vez si tú te mandas a hacer un ADN, y hay mucho que tú puedes mirar hoy en día, que te haces un ADN y por medio del ADN puedes darte cuenta si perteneces a cierta descendencia, cuál es el linaje. Y si provienes parte de esas tribus perdidas, dices, bueno, y si no provengo, ¿sabes cuál es lo maravilloso de todo? Que le hemos conocido y le hemos encontrado a Él. Porque la misma palabra en el libro de Gálatas dice, porque si son simiente de Abraham, dice, si son del Mesías, simiente de Abraham son. Que si tú y yo hemos conocido al Mesías y le hemos recibido en nuestras vidas y en nuestros corazones, y le proclamamos como nuestro Adón, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y podemos levantar nuestras manos y clamar y decirlo con tanta certeza, con tanta seguridad, con tanta certeza y seguridad te lo digo, tú y yo somos parte de ese pueblo Israel. No lo digo yo, sino que lo dice la palabra. Porque si yo dejo automáticamente fuera la nacionalidad o mi identidad como israelita, me estoy separando y me estoy alejando del pacto que fue dado para todo ese pueblo. Porque la palabra en el libro de Efesios dice que antes éramos extranjeros y advenedizos. Dice, pero ahora por medio de la sangre del Mesías, dice, ahora somos conciudadanos y miembros de la familia de Elohim. Dice, y lo cual dice la palabra que tú y yo recibimos la adopción de hijos. Cuando alguien recibe la adopción de hijo, no importa si era un hijo natural, si era un hijo de sangre, pero automáticamente recibía la adopción. Tú lo puedes mirar cuando lo hizo, ¿qué fue lo que hizo Jacob con los hijos de José? Porque mucho de lo que tú y yo tenemos que entender, quien es pasada o parte de la herencia que es pasada es a través de la madre. Y ahorita vamos a ver un poquito más dentro de la parashá. Es por medio de la madre. ¿Y qué fue lo que hizo José? ¿Qué es lo que hizo Jacob? Tomó a los hijos de su hijo José y dijo, ahora dámelos. No era en un sentido espiritual, sino que automáticamente los adoptó y los tomó como hijos naturales. Tanto es así que les dio la bendición de sus hijos. Y les dio la bendición. Como si fueran ¿qué? Como si fueran suyos. Ahora vinieron a ser parte de ¿quién? De él. Les dio la adopción, les dio, si tú quieres, la ciudadanía de israelitas o la ciudadanía de hebreos o de Israel. Y la misma palabra dice que ahora somos conciudadanos y miembros de la familia de Elohim. Que cuando tú y yo recibimos esa adopción por medio de la sangre, dice que nuestro espíritu clama. Fíjate, dice Abba. Algo muy interesante que tú y yo tenemos que entender, no me quiero desviar del punto y quiero entrar en ello. Cuando tú y yo entendemos generalmente cuando una persona nace, la tendencia del niño, si es lo que más se habla es el inglés en la casa, o el idioma que mayor perdura en la casa,
pues tal vez va a decir dad o dad o daddy o no sé, etcétera, etcétera. Y si lo que mayormente predomina dentro de la casa es el español, es papá, papito, o etcétera, etcétera, la connotación que le puede dar el niño. Y lo interesante es que si tú y yo somos parte de un pueblo que tiene raíces hebreas, dice la palabra en Sofonías capítulo 3, dice que en aquel tiempo Él devolvería los labios puros para que todos le invocáramos de común acuerdo. Devolvería labios puros, o la lengua santa, algo otros dicen, algo otras traducciones dicen enteramente la lengua hebrea. Y ahora cuando tú y yo podemos mirar, cuando tú y yo recibimos la adopción de hijos, lo primero que sale de nuestros labios, ¿qué es? Abba. ¿Qué significa Abba? Sabes, la palabra Abba es una expresión o es una palabra hebrea que significa padre. Que ahora cuando tú y yo recibimos la adopción de hijos, de nuestros labios lo primero que sale y brota es el lenguaje de nuestro Padre. ¿Cuál? El hebreo, que significa Abba. Por eso lo importante es que cuando tú y yo ahora recibimos esa adopción, ahora dice la palabra que ahora somos conciudadanos y miembros de la familia de Elohim. Que aunque tal vez no teníamos una herencia hebrea o no pertenecíamos nada del pueblo de Israel, por el sacrificio de Yeshua, tú y yo somos injertados en el olivo que representa literalmente Israel. Porque la palabra dice que somos partícipe de la rica savia del olivo. Pero la raíz dice, sepan ustedes que no son ustedes quienes sustentan a la raíz, sino que la raíz lo sustenta ¿quién? A ustedes, porque separados de mí nada pueden hacer. Lo que estaba haciendo una alegoría Yeshua es quien representa la raíz de ese olivo es Yeshua. Y quien sustenta ese olivo es Yeshua. Quien sustenta todo el pueblo de Israel es Él. No sé si me estamos entendiendo. Ahora, cuando tú y yo somos injertados, dice que ellos por su incredulidad fueron desgajados, fueron quitados. Dice, y nosotros fuimos considerados y llamados olivo silvestre, esparcido. Y dice la palabra en Romano, dice, y no hagan alarde o no se jacten de ello. Dice, por si contra la naturaleza, ellos que siendo ramas naturales fueron desgajadas, ¿cuánto más ustedes son olivos silvestres? O sea, en otras palabras, pueden ser quitados y removidos. O sea, no te jactes. No digamos, bueno, es que ahora sí nosotros somos el pueblo, te lo voy a poner una expresión muy simple. Ahora nosotros el pueblo, somos los buenos, nosotros somos el pueblo de Dios y a los judíos los dejó el pueblo judío, la casa de Judá los dejó. No, amado, no es así. Porque en ningún momento ha dicho la palabra que Él se ha olvidado de ellos. Y dice la palabra en el libro de Zacarías, dice que en aquel día ellos llorarán y dirán ciertamente los que traspasaron. Pero también dice la palabra en el libro de Isaías, dice para que muchos de ellos oyéndolo, viéndolo, dice, y para que no fueran sanados y para que no escucharan. Hasta que haya entrado la totalidad de quién, de los gentiles, que podemos entender que gracias a ello la riqueza, dice la palabra, el desfortunio, no me acuerdo exactamente cómo dice, pero el de ellos fue la riqueza para quién, para el mundo, para nosotros, para que por medio de esa sangre que fue derramada, tú y ahora recibiéramos esa adopción de hijos. Dice, y mirar cuán grande es el amor del Padre, dice la palabra, dice que los ha llamado sus hijos. Y luego todavía dice como afirmación, y eso somos. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú y yo somos hijos de Él. Y si hijos de Él somos, significa que hemos sido adoptados y hemos sido tomados como pueblo de Él. Y dice, y ahora son conciudadanos y miembros de la familia de Elohim. ¿Qué significa miembro? No es la palabra, creo que es primera de Pedro. Dice, y a ustedes hablo expatriados, a quien se les estaba dando este mensaje. Vamos bueno, por rapidito. No me quiero desviar del punto de la parasha, pero primera de Pedro capítulo 1.
Dice Pedro, apóstol de Yeshua, a los escogidos, dice, y peregrinos, dice, a los dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, dice, que fueron escogidos por el previo conocimiento de Elohim Padre, dice, mediante la santificación del Espíritu, dice, para que sean obedientes y para que sean rociados con la sangre de Yeshua, gracia y paz les sean que multiplicadas. Pero dice, ¿a quién se estaba refiriendo? A todos los que pertenecían o que tenían parte de su ciudadanía, pero estaban fuera de ¿dónde? Fuera de su tierra. Tú y yo sabes qué es lo más importante para nosotros. Aunque tú y yo estamos fuera de nuestra patria, tal vez no es el punto aquí, fuera de nuestro lugar, tú y yo debemos o tenemos la responsabilidad de tener que vivir como pueblo de ¿quién? Como pueblo de Yahweh. Sin importar dónde tú y yo hemos sido dispersados. Porque todos ellos dicen, y a ustedes hablo, expatriados y peregrinos de Ponto, Galacia, Asia, Bitinia, todos ellos, dice, y en el mismo lugar, si tú sigues más adelante, dice, y en el mismo lugar que a ustedes se les había dicho que no eran pueblo, ahora son pueblo. Y que no tenían la misericordia, ahora tienen la misericordia. ¿Por medio de quién? No por ser buenos, sino fue por medio de la sangre derramada de quién? De Yeshua, porque dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, y la única manera de poder tener un acercamiento, como dice la palabra, que es la palabra capará, que significa un acercamiento en cierta manera, que era la única manera, era el derramamiento de sangre para poder tener un acercamiento, que significa cubrirte, poder tener un acercamiento. Dice, si antes en aquel entonces, dice, la sangre era derramada, y lo único que hacía la sangre era cubrir los pecados para que el pueblo de la nación de Israel pudiera acercarse a Yahweh por ese día o por ese momento, cuanto más la sangre de Yeshua, dice, no hará más. Dice que ahora simplemente la sangre de Yeshua no cubre nuestros pecados, sino que limpia de nuestras conciencias de ¿qué? De obras muertas. O sea, lo que la sangre hace, no simplemente, siempre he dado ese ejemplo. Tú puedes pintar una pared, pero si tú no quitas primeramente bien la mancha, no soy pintor ni mucho menos, pero sí he entendido que si no quitas bien la mancha que está muchas veces en la pared, tú puedes pintar y tal vez, ¿cómo se llama? O se va a ver, o si tú la pintas, no el hecho que porque la pintas significa que la mancha ya no está. La mancha sigue estando ahí. La pintura que tú pusiste hizo que esa mancha se cubriera, pero los pecados continuaban estando ahí. Dice, cuánto más la sangre de Yeshua no hará más. Dice que no simplemente cubre nuestros pecados, sino que limpia nuestras conciencias de ¿quién? De obras muertas. Que una vez que la sangre de Yeshua es derramada en nuestras vidas, no solamente quita el pecado, lo elimina, y donde Él no se recuerda más de nuestros pecados. Y no importa cuán grande haya sido nuestro pecado, nuestra falta, voltea con la persona que está a tu lado y dile, si perdonado hemos sido por el Padre, perdonados somos. Y donde creo que hay una cita, dice la palabra, que Él no se recuerda más de nuestros pecados. Quien se recuerda de ellos es Satanás. Para que tú no puedas encontrar tu tranquilidad, tu paz y tu shalom, y que no puedas avanzar hacia las cosas que Yahweh tiene por delante, para siempre tenerte esclavizado y martirizado con las mismas circunstancias y con las mismas cosas, haciéndote o quedándote como una persona oprimida bajo esa esclavitud que Él tiene. ¿Y por qué hablamos parte de esa esclavitud que Él nos tiene? Porque precisamente tiene mucho que ver con la parashá que tú y yo estamos comenzando. Y si pudiéramos poner como un preámbulo, pudiéramos decir que es simplemente como una introducción a poder entrar y poder entender parte de lo que nos habla esta parashá. ¿En qué sentido? Que si tú y yo leemos parte, vamos al libro de Éxodo capítulo 1, y si volviendo al punto que quería hacer referencia, es que perdimos nuestra identidad por asimilarnos. Ahora tú y yo, déjame decirte, tú y yo pertenecemos y somos parte del pueblo de Elohim. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Cuántos hebreos hay aquí? No, ¿y cuántos hebreos?
¿Y por qué hablo de expresión de hebreos? Puede sonar muy judío. Ay, pastor, es muy judío. No, no, no es judío. Y digo no es judío porque la misma palabra lo dice. Porque en ese momento ahora tú y yo recibimos la ciudadanía de ¿quién? De israelitas. Y somos conciudadanos y miembros de la familia de Israel, y no en un sentido espiritual, sino que literalmente o físicamente tú y yo recibimos la adopción de hijos. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que si es por medio de la adopción, que es por medio de la sangre donde prevalece el ADN, dice la palabra, dice que tú y yo somos partícipes de carne y sangre. ¿Qué significa eso entonces? Que sí, la palabra, que si tú y yo somos partícipes, dice que cuando tú y yo comemos y bebemos, anunciamos la muerte del Adón. ¿Qué significa que somos partícipes? Creo que es el libro de Hebreos, somos partícipes de carne y sangre. ¿Qué significa? Literalmente, que a través de nuestras vidas, cuando tú y yo recibimos la adopción de Él, en ese momento fluye y corre sangre, literalmente, de un judío que vino y pagó la vida y el precio por nosotros. Hablando de Yeshua. Interesante. Por eso digo, ¿cuántos hebreos o cuántos israelitas hay aquí? Porque si tú ya hemos recibido la adopción de hijos, dice que somos partícipes de carne y sangre. Y si partícipes de carne y sangre significa que a través de tu vida y de nuestras vidas corre sangre hebrea. De alguien que vino y pagó el precio por nosotros. ¿Cuántos decimos amén por ello? Y eso no lo podemos ocultar. Es algo que está ahí. Y es algo que nos corresponde. Y si ahora tú y yo recibimos esa adopción de hijos, que tú y yo somos como parte del pueblo de Israel, di conmigo, entonces tenemos una ciudadanía, tenemos una herencia que tenemos que cuidar. Que muy fácilmente se pierde cuando tú y yo nos asimilamos en las cosas de este mundo. Creo que fue en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, una de las cosas que hicieron que el pueblo se asimilara. Que el pueblo no guardó los principios ni los mandamientos de ¿quién? De Yahweh. Y muchas de las cosas vinieron en contra de ellas, y podemos mirar, si pudiéramos hablar, viene de una asimilación o perder los valores y los principios que se nos fueron dados. Si tú miras la vida de José, aunque fue a habitar la tierra de Egipto, José nunca abandonó los principios y los valores que tenía. Porque parte de una asimilación precisamente proviene de darse o de contaminarse con los pueblos o con las demás naciones. Si tú miramos la vida de José, nunca lo hizo. Porque cuando se levantaron, cuando vino la mujer de Potifar delante de él, nunca se dio al contrario. Los principios y los valores que José tenía fueron a ir inmediatamente ¿de dónde? De aquel lugar. Y sabes, es muy fácil. Yeshua dijo, no te pido que lo saques del mundo. Porque si ese fuera así el propósito, no estuviéramos aquí presentes. No estuviéramos aquí. Pero nuestra vida tiene un propósito dentro de las manos de Yahweh, que es el de cuidar la ciudadanía que se nos ha sido dada como pueblo. Para que mostremos las virtudes de aquel que nos llamó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Y podemos hablar y podemos decir mucho y podemos decretar y hablar y decir esto y poder decir lo otro. Pero dice la palabra en el libro de Corintios que somos como cartas abiertas y leídas por todos los hombres, escritas con la tinta del Ruach HaKodesh. Y es evidente en nuestras vidas que no es lo que hablo, lo que yo digo, lo que yo puedo pregonar, es lo que se vive y lo que se percibe a través de tu vida y de nuestras vidas. Porque las virtudes es algo que tú no hablas, las virtudes es algo que son muestra y evidencia de nuestras propias vidas. Si tú y yo hablamos que somos el pueblo de Yahweh, vamos a mostrar no porque decimos que somos el pueblo de Yahweh, porque a través de nuestras vidas, del ADN, de lo que tú y yo somos, de nuestras acciones, de lo que hablamos, de lo que decimos, es evidente y es reflejado que lo que los demás ven es verdad o no se es. ¿Sí o no? Yo te puedo decir, yo soy bien buena onda, o etcétera, etcétera. Espero y sí sea, ¿verdad? Y tal vez yo te puedo decir muchas cosas,
Y eso es lo que yo puedo decir. Pero lo que ustedes ven de allá, tal vez pueda ser otra cosa. Y puedes decir, tal vez no. O sí, sí lo es. Pero sabes, las virtudes es algo que se ven, no se hablan. Que cuando tú miras el reflejo, la imagen de esa persona, si tú y hablamos que Yeshua es amor, es porque Yeshua es amor. Y un ejemplo lo vemos de ello. Dice que cuando Yeshua miró las ovejas, dice que miró a todas aquellas personas, dice, las miró como ovejas extenuadas que no tenían pastor. Dice, y sintió compasión por ellas. Esa es una característica de él. El amor. ¿Y dónde lo vemos reflejado? Que él amó. Sin importar cuál es, o sea, tenemos que amar a pesar de que nos hicieron algo. Sí. La palabra dice, ¿cuántas veces debo de perdonar? Hasta 70 veces 7. Quien lo había traicionado y que le dijo, maestro, yo nunca te voy a negar, lo negó, y sin embargo por eso Yeshua lo apartó. No, al contrario, le dio una oportunidad. Le dio la oportunidad, si tú le quieres llamar, de redimirse, de poder mostrar su corazón si verdaderamente estaba con él o no estaba. Y le dijo tantas así, maestro, ¿a dónde podría ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Porque se ve a través de nuestras vidas. Y como pueblo de Yahweh que tú y yo somos, se debe de ver reflejada la esencia que cargamos tú y yo. Porque si tú vamos a empezar esta parte, no sé si vaya a poder entrar en todo lo que estamos aquí, en el libro de Éxodo capítulo 1. Y dice, pastor, tanto preámbulo, ¿verdad?, para llegar a esta parte. Pero siempre, sabes, es mejor siempre poner un fundamento o una base antes que cualquier cosa. Porque si tú y yo podemos mirar parte de lo que tú y yo comenzamos, Padre, en el nombre de Yeshua te pedimos que nos des conocimiento, entendimiento, Padre Yahweh, de tu palabra, que tu palabra venga a ser una verdad y una realidad sobre nuestras vidas. Que el conocimiento tuyo, Padre Yahweh, venga a ser reflejado en nuestras vidas, en que podamos mostrar esa libertad y que en esa libertad que tenemos sea visto y diferenciado que tú y yo somos pueblo tuyo, llamados, Padre Yahweh, en esta hora para poder mostrar las virtudes tuyas al medio de un mundo que está tan perdido. Que nuestras convicciones, que nuestros valores como pueblo tuyo que somos, no se vean, Padre, diluidos o no se vean perdidos en medio de esta generación, sino que como pueblo tuyo, Padre Yahweh, podamos mostrar las virtudes a aquellos que están alrededor nuestro, como dice tu palabra, para que al ver nuestras buenas acciones, ellos también glorifiquen a Yahweh que está en los cielos. Porque para eso, Padre Yahweh, fuimos llamados, para reconciliar al mundo, Padre Yahweh, contigo. Que tu palabra dice que hemos recibido un ministerio de reconciliación, por tanto reconciliar los unos para con los otros. Que nuestra vida sea para que otros puedan reconciliarse contigo y puedan venir al conocimiento y a la verdad de tu palabra. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. Dice, esos son los nombres. Si vemos parte de esta parashá, significa Shemot, que significa nombres. Por eso es que recibe la palabra de nombres. Si vemos la palabra Shemot, habla en un sentido plural y no habla en un sentido simplemente singular, sino que habla en un sentido, di conmigo, plural. Shemot, nombres. Si sabes, significa mucho. Tal vez no podemos poder entrar en esta parte, pero mucho tiene que ver los nombres de las tribus o parte de el rol que correspondería cada uno dentro de ellos. Dice, y esos son los nombres de los hijos de Israel que entraron con Jacob a Egipto. Cada uno entró junto con su familia: Rubén y Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser. Dice, las personas descendientes directas de Jacob fueron en total 70 personas. Mientras tanto José estaba en Egipto, dice, y murieron José y todos sus hermanos, dice, y murieron José
y todos sus hermanos. Pero si tú y yo vemos parte de esto, de la introducción que tú y yo tenemos, es que dice la palabra, dice que todos ellos, mira, ¿cómo se llama? Entraron como pueblo de Israel, ¿sabes? Y estas fueron, dice la palabra, estas fueron las generaciones o los nombres. Si una de las cosas que tú y yo podemos entender es que ya habían entrado con familia. ¿Cuántos entendemos eso? Perdón, eso. Sí me entendieron, gracias al Padre que están conmigo, ¿verdad? No están en otra parte. Amén, gracias. Y vemos que, si vemos, llegaron primeramente sus nombres. Algo que perduraron fueron sus nombres, siendo personas hebreas, obviamente para poder tener un pronunciamiento correcto de lo que eran sus nombres, debían de prevalecer o de prevalecer, no solamente, o de dejar en ellos el idioma o la lengua hebrea como pueblo israelita, para que ellos pudieran entender los nombres, entendiendo que los nombres tienen de tanta importancia. O sea, los nombres para nosotros tal vez no tienen mucho significado, pero para los nombres dentro de la cultura de aquel entonces, para ellos los nombres significaba o representaba mucho, daba un valor, porque eso hablaba acerca del carácter o la vida de la persona, etcétera, etcétera, sin entrar en detalle. Pero vemos que entonces el idioma que debían de mantener entre ellos, di conmigo, era el idioma hebreo o la lengua hebrea. Ellos se aferraron, si tú le quieres llamar, a sus nombres, principalmente. Y si vemos, José nunca se entregó, como hablamos anteriormente, nunca se entregó a la inmoralidad, rehusando a acercarse o a allegarse a la mujer de Potifar. Al contrario, huyó completamente de ella. Otra de las cosas que tú y yo podemos mirar, cada persona de Israel provino con su propia familia. En esencia, ellos vinieron o entraron a la tierra de Egipto con sus mujeres, con sus hijos. Ellos no contrajeron matrimonios o relaciones dentro del pueblo de Egipto. Por eso te hablaba lo importante que es el hacer todo esto que hablábamos y que el Padre ponía de otra manera, y eso el Padre lo iba poniendo conforme íbamos avanzando ahorita. ¿Por qué poner todo esto? Porque es la base y el fundamento de todo. Porque ellos entraron con una nacionalidad hebrea, con sus mujeres, con sus descendencias, y entraron, habitaron lo que es el mundo, no para ser conforme el mundo era, o conforme ser como Egipto era en ese entonces, sino que por astucia, si tú le puedes mirar, por la vida de José, José les dijo, cuando vengan y entren, digan que ustedes son pastores. Porque para ellos lo que predominaba dentro de la cultura egipcia era la agricultura. Y para ellos el pastorear ovejas era algo de migrante, era algo malo. Y por eso dice, cuando ustedes vayan y entren, eso tú lo puedes encontrar en el libro de Génesis, lo leímos. Dice, cuando ustedes vengan y entren, dice, ustedes dirán que son pastores de ovejas, para que automáticamente ellos vayan a la tierra de José en el lugar, o sea, astutamente, y se vayan a la tierra de José. O sea, nunca entraron y nunca se mezclaron, o siempre fueron un pueblo apartado y separado. Ahora, para nosotros sucede tú y yo lo mismo. Cuando tú y yo venimos y cuando tú y yo recibimos esa ciudadanía, ahora tú y yo somos hebreos, somos israelitas, si tú le quieres llamar. Y hay una identidad que como pueblo tuyo que tú y yo tenemos que cuidar. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, como pueblo israelita que tú y yo somos, hay una identidad que tú y yo tenemos que cuidar. Y tú llamas, ¿por qué una identidad? Porque una identidad te da un propósito en tu vida. Si tú tienes identidad, si tú y yo tenemos una identidad dentro de las cosas del Padre, sabemos que nuestras vidas tienen un propósito. Y es muchas veces muy conocido que a veces no conocemos el propósito para nuestras vidas. Tú lo puedes mirar. Hay un libro que fue muy vendido, Una vida con propósito. Fue un bestseller. Qué bueno que mucha gente lo compró. O tal vez no me acuerdo si yo también lo compré, pero yo no sé si lo tenga también. Pero también nos da a entender de la carencia de una identidad
Creo que es Rick Warren, ¿no? ¿O cómo se llama? Rick, ¿verdad? Warren o algo así. Sí, sé que es algo de Warren o algo así, no me acuerdo exactamente, pero fue una vida con propósito. Lo cual también nos habla que mucha gente no tiene tal vez una identidad. Porque una identidad trae un propósito a tu vida. Cuando hay una identidad en tu vida, tú y yo podemos entender que hay un propósito. ¿Y qué es lo que tú y yo podemos mirar? El pueblo que entró tenía una identidad. Y la identidad que ellos tenían era de cuidar su imagen y de poderse mostrar al mundo y no asimilarse ante el sistema de las cosas de este mundo. Ellos entraron con su familia, o sea, ellos nunca se mezclaron. ¿Qué dice la palabra en 2 Corintios capítulo 6? Dice, no estén unidos en un yugo desigual, dice, con los incrédulos. Dice, pues qué asociación, dice, tienen la justicia y la iniquidad. Dice, qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Dice, o qué armonía tiene Yeshua, dice, el Mesías con Belial. Dice, o qué comunión tiene, dice, un creyente con una incrédula. Dice, o qué acuerdo tiene el templo de Elohim con los ídolos. Dice, porque nosotros somos templo de Elohim. Dice, habitaré y estaré entre ustedes y yo en medio de ellos. Pero ¿qué es lo que tú y yo podemos entender? Dice, por tanto, amados, dice, teniendo estas promesas, capítulo 7, dice, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. Dice, perfeccionando la santidad en el temor ¿a quién? A Yahweh. Pero dice la palabra, dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, voltea con la persona que está a tu lado y dile, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, dice, perfeccionando la santidad y el temor a Yahweh. ¿En quién debe ser nuestro temor? Di conmigo, a Yahweh. En eso debe estar nuestro temor, ¿a quién? A Él. Dice, perfeccionándonos. ¿Sabes qué? Eso es lo que me gusta. O sea, ¿qué significa perfeccionándote? O sea, nadie llega a una perfección o a ser perfecto, sino solamente una vez que lo empieza a practicar. Y entre más lo practicas y entre más lo practicas, te vas perfeccionando y perfeccionando y perfeccionando ¿qué? Más. Cada día en nuestras vidas, sabes que están marcadas de decisiones. Cada día uno elige qué ropa se pone, qué zapatos te vas a poner, qué camino vas a tomar, por dónde te vas a ir al trabajo, qué vas a comer, qué vas a desayunar, qué vas a almorzar, etcétera, etcétera. Y todo está basado en nuestras decisiones. Lo mismo sucede con nuestras vidas. Cada día de nuestras vidas está basada en nuestras decisiones. Pablo dice, no siendo que habiendo yo predicado a muchos, dice, yo mismo me pierdo, en otras palabras. Porque cada día está basada en nuestras decisiones. ¿Cómo tú y yo vivimos? ¿Cómo tú y yo vivimos? Cada quien tiene la opción de vivir la manera en que quiera. Gente que puede decir, bueno, es que yo no voy a la iglesia porque el pastor me va a decir cómo tengo que vivir. Y mucha gente tiene ese concepto. Pablo decía, es más, déjame decirte, Pablo dice que todo nos es lícito. Y eso es como si fuera una luz verde. Y tú puedes vivir de la mejor manera, de la manera en que tú quieras. Pero también te tengo que decir, cuidado, porque la manera en que tú vives determinará la calidad de vida que tú tendrás el día de mañana. Por eso Pablo dice, pero no todo me aprovecha. Porque las cosas y las acciones que tú y yo tomamos el día de hoy determinará la calidad de vida que tú y yo tendremos el día de mañana. Y si tú y yo queremos tener una buena vida y una vida en abundancia, tenemos que tener cuidado con lo que tú y yo elegimos. De cuáles son nuestras elecciones. De cuál es el rumbo y el camino que tú y yo tomamos. Porque en eso se ve reflejado. Y vemos que estas personas entraron con descendencia, tú le quieres llamar, no se mezclaron. Habitaron dentro de aquel pueblo. Ahora, todo lo que tú y yo podemos mirar, Yahweh tiene un propósito en nuestra vida, es muy grande. Desde el tiempo, y eso lo compartí el miércoles, y no voy a hacer todo el resumen que hice el miércoles, pero desde el tiempo cuando tú y yo entramos, desde el tiempo en el que José fue vendido por sus hermanos, sabes, cada uno, nuestro llamamiento, o el llamamiento que tú y yo tenemos, tiene mucha responsabilidad. El llamado que tú y yo tenemos tiene una gran responsabilidad.
Dice que todos somos llamados, pocos somos los escogidos. Juntamente con ese gran llamamiento que tú y yo tenemos o que podemos tener, tenemos una gran responsabilidad. Pero entre esas responsabilidades más grandes muchas veces también son las aflicciones y los sufrimientos que tú y yo pasamos en esta vida. Tú lo puedes mirar en la vida de José, en la vida de Moisés, en la vida de muchos otros hombres. Y muchas de las cosas, y el punto en el que quiero entrar es que en medio de todo, tú y yo tenemos que preservar la identidad que se nos fue dada. Ahora, en el punto en el que quiero entrar es, y tenía muchas cosas por aquí, pero vamos a entrar desde el punto, si tú y yo sabemos de historia, desde el tiempo del libro de Génesis, cuando José fue vendido, y después fue tomado por sus hermanos y después fue vendido a la tierra de Egipto, para nosotros simplemente es como algo que sucedió, ¿sabes? No es una historia nueva, sino que es un anclaje entre el libro de Génesis y el libro de Éxodo. Y tanto es así que llegamos aquí hasta esta parte, dice, y las personas descendientes directas de Jacob fueron 70. Mientras tanto José estaba en Egipto, dice, y murieron José y todos, dice, y todas las demás que, ¿dónde estoy? Y todas aquellas generaciones, o sea, no solamente murió José, y murieron todas aquellas generaciones. Y es como si fuera un preámbulo para entrar a la parte donde ellos sigan adelante. Dice, después surgió un nuevo rey, dice, pero los hijos de Israel se habían multiplicado, dice, pues fueron fecundos y se hicieron, dice, numerosos, dice, llegando a ser muy poderosos, dice, el país estaba lleno de ellos, dice, después surgió un nuevo rey de Egipto, dice que no había conocido a José. ¿Sabe? La palabra que no había conocido a José significa que no es como que no tenía memoria de la vida de José, sino que el sentido es que no deseaba que la memoria de José prevaleciera, ni el pueblo que estaba, ni de los faraones anteriores. Porque una de las cosas, tal vez no hay mucha indicación de esto, pero aparte de algo que yo leía, es que durante en ese tiempo uno de los pueblos que había dominado, y uno de ellos, no me acuerdo cuál es el comentario que leía, dice, ¿cómo te lo voy a resumir en mis palabras? Dice, no es posible que tan fácilmente nos hayan tomado, ¿cómo se llama? Como esclavos y hayan tenido una victoria. Y eso era algo referente a lo que era el pueblo egipcio. ¿Cómo era tan fácil que un pueblo que se había levantado les haya quitado el dominio? ¿Sabes? El pueblo que se había levantado en aquel entonces se le conocían como los Hicsos. Ellos habían tenido la batalla fueron creo que alrededor de 150, 200 años los que prevalecieron en su dinastía, entre el 15 y el 16, que fue entre el año 1570 creo que por alrededor de ese entonces. Y todo se vino a juntar en el tiempo en el que, ¿sabes? Los Hicsos eran personas provenientes de Sem, o eran personas semitas. Por lo tanto, ellos sentían una simpatía o un agrado por la vida de ¿quién? De José. Por eso es que cuando José llegó, o sea, una persona, para darnos cuenta de eso, una persona si hubiera sido completamente de descendencia egipcia, jamás José hubiera llegado al estrado porque no hubiera podido. Porque solamente alguien que pertenecía a una persona egipcia podía llegar a hacerlo. José, recordemos que fue vendido. Pero sin embargo encontró la gracia y el favor por quien por medio de estos hombres llegó y se prevaleció y estuvo en el poder y encontró la gracia y el favor de ¿quién? De Yahweh. Tú y yo podemos entender que todas las cosas van sucediendo en nuestras vidas es porque Yahweh tiene el control absoluto y total de todas las cosas que suceden. O sea, no es que Yahweh se le salió de control a veces cuando decimos, bueno, es que cuando vino la pandemia, tal vez pescó la pandemia. No, Yahweh conocía y sabía. Y para muchos vino a ser un sacudir verdaderamente lo que fue ¿cómo se llama? La pandemia, y fue un remover. Porque muchas cosas sucedieron. La fe de muchos se apartó y la fe de otros aumentó. Y no estoy hablando en excepción, no estoy hablando de ninguna persona, pero estoy hablando a nivel general, que tú y yo pudimos mirar gente que hacía sus votos, sus compromisos, y que se había apartado, que hacía votos y compromisos, y que volvieron y nuevamente hicieron una relación con Yahweh, etcétera, etcétera. Pero vemos al punto en el que quiero llegar. Habían recibido la gracia y el favor ¿de quién? De ellos. Mientras se encontraba en aquel lugar, fue como una época, si tú le quieres llamar, dorada para Israel.
Y no tanto fue una época dorada, porque para los que entraron en aquella primera generación, para ellos implicaba principalmente, entraron porque vino una hambruna. Pero una vez que la hambruna pase, vamos a salir de esto y vamos a retornar nuevamente hasta Canaán. Porque allá es nuestra descendencia, allá es donde pertenecemos. Es como nuestros padres. Yo daba este ejemplo, muchos de nuestros padres son mexicanos. Y muchos de nosotros fuimos producto, o sea, nacimos acá. Para ellos tal vez fue simplemente la venir, pero nunca pensaron que yo iba a hacer una vida acá. Pero ahora que tengo una descendencia, o sea, pues mi hijo está conociendo lo que es Estados Unidos. Y el punto en el que quiero llegar, o sea, para ellos, cuando ellos entraron, para esa generación que estaban haciendo, entramos porque vino un tiempo de hambruna. Y hasta ahí queda. Pero la siguiente generación que nace, para ellos ya no era un tiempo de hambruna. Para ellos ya se habían establecido, ya se habían arraigado en aquel lugar, en aquel país, y era parte de aquí nacimos y aquí continuamos. Pero siempre en medio de todo tú y yo tenemos que dejar el principio y el valor y el fundamento de todo y las bases. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué Yahweh nos tiene aquí? Y sabes, llega el tiempo, y te voy a estar resumiendo lo que había escrito, y vemos que encuentran el favor por la vida y se levanta un nuevo faraón. Y sabes, en los escritos, después del año 50, sabes, la cultura egipcia no tenía memoria, o no son muy dados a guardar los recuentos de las generaciones. Mas sin embargo, en la cultura, que era parte de la cultura semita hasta el año 150, hay registro de ello. Y después de eso ya no hay un recuento. Tanto es así que se piensa que fue con el fin y el propósito de borrar todo lo que había perteneciente a la vida de José en Egipto y muchas otras cosas, y la cultura que había gobernado en aquel entonces, porque fue como un golpe que se levantó, y después de que muere el faraón, pues nace por medio de un golpe político, si tú le quieres llamar, viene y nace y toma nuevamente lo que fue el faraón. Pero el faraón que viene a ser incorporado ahora ya es completamente o legítimamente de sangre egipcia. Y por lo tanto no deseaba que perdurara la memoria de José. Dice, por tanto, dice, no conoció. No es que no lo había conocido y que no tenía memoria de él, no, era que no quería que se hiciera remembranza y el conocimiento de la vida de José en Egipto. Tanto es así que viene y se levanta una opresión en contra de todo el pueblo. Dice la palabra que entre más los oprimían, mayor se multiplicaban. ¿Sabes? Di conmigo, la opresión y las aflicciones producen algo bueno en nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Cada aflicción que tú y yo pasamos en esta vida produce algo. Tanto es así que el primer comienzo de una redención es que el pueblo clamó delante de Yahweh. Y hay mucho que entonces es el capítulo 6, pero no sé, el Padre me quedó joven en los primeros versículos, capítulo 1, mucho que todavía podemos tocar, capítulo 2, 3 y siguiente, pero vemos que parte de lo que tú y yo podemos mirar es como el pueblo clama y Yahweh escucha el clamor de ¿quién? De ellos. Di conmigo, Yahweh conoce por lo que pasamos y cuál es nuestro sentir. Pero sabes, tiene que haber un detonante en nuestras vidas. Dice que cuando el pueblo clamó, Yahweh se acordó del clamor, del pacto que había hecho con sus padres, con Abraham, con Isaac y con Jacob. Pero muchas veces tiene que haber un detonante en nuestras vidas. Dice la palabra, dice, clama a mí y yo te responderé. Muchas veces en medio de nuestras angustias y de nuestras aflicciones, Yahweh nos permite pasar. Pero Yahweh desea que haga un clamor en nuestras vidas. Sabes, siempre me recuerdo, y cuando nosotros nos casamos, y te estoy hablando, la pastora va a decir que exactamente no me acuerdo el día, pero vamos a dejarlo por fechas, para que ustedes investiguen, no se crean. Pero cuando nosotros nos casamos, alrededor del año, que sería como el 2006,
nos casamos y quedamos al frente y nos fuimos de viaje a Puerto Vallarta. Y ya muchos ya conocen la historia y realmente Yahweh obró y suplió todas las necesidades. Y por fe siempre decíamos, ¿y a dónde van a ir? A Puerto Vallarta. Y fue una aventura, o sea, en lugar de ir en avión nos fuimos en camión, no. Si después, si quieres, después les platico la historia más tranquilo, pero fue una travesía completamente. Era la primera vez que salíamos, fue una aventura, etcétera, etcétera. Muchas cosas que pasamos. Regresamos de allá y yo me enfermo. Y me empezaban a dar dolores en esta parte de aquí del estómago. Y después el dolor me corría hasta la pierna, hasta la ingle. Eran dolores muy fuertes. Pero siempre yo decía, bueno, Yahweh es el que tiene el control de todo. Yahweh es el que me sana. Yahweh es el que etcétera, etcétera. Pero nunca me voy a olvidar en el que el tiempo fue tan fuerte que yo tuve que correr. En ese entonces trabajaba acá por la Villa y Michel en una tienda que era de envíos. Creo que en aquel entonces se le conocía como Airpacks, era de shipping y shipping, muchas de esas cosas. Y yo me acuerdo que nunca se me va a olvidar, yo tuve que salir de ahí del área en la que yo estaba. Fui y me metí al baño y era tan fuerte el dolor que yo estaba que me tuve que tirar. No me importó que fuera el baño. Yo me postré y me incliné completamente en el baño, acostado, pidiéndole, clamando y diciéndole, Yahweh, yo ya no puedo más. De ese día en adelante, el dolor fue cambiando. Alguien me dio, el doctor me suplió unas pastillas, me empezaron a diagnosticar, pero nunca se me va a olvidar, fue hasta ese momento cuando yo clamé verdaderamente. Y no quiere decir que Yahweh se acordó de mí, pero es donde verdaderamente nuestras vidas muchas veces cambian, hasta cuando no hay un clamor. Dice que hasta el que el pueblo no clamó, Yahweh se acordó. Yo no creo que Yahweh es como que dijo, bueno, ya clamaron, ya me acordó. Yahweh no se olvida, dice la palabra, dice que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni para que hijo de hombre para que se arrepienta. Pero en el momento en el que el pueblo, fueron 430 años, 430 años en la que la misma palabra dice, habla y dice que yo estoy consciente de su sufrimiento. Y si Yahweh estaba tan consciente de su sufrimiento, ¿por qué transcurrieron 430 años? Porque tuvo que venir un clamor del pueblo, de tanta presión que ellos recibían. Y sí, el pueblo más se multiplicaba, pero tuvieron que clamar a Yahweh. Muchas veces para que las cosas puedan pasar y pueden suceder en nuestras vidas, tiene que haber un clamor en nuestras vidas y en nuestros corazones para que podamos mover. No quiere decir mover porque no es como que le torzamos la mano al Padre, pero para que Yahweh pueda obrar a favor nuestro. O sea, Yahweh siempre está ahí. Pero ¿alguna vez hemos clamado verdaderamente al Padre por algo? ¿O simplemente es algo que pedimos y luego así como pedimos se nos pasa? Y sabes, dice la palabra, dice, porque yo estoy consciente de su sufrimiento. Si algo que tú y yo podemos tener la certeza y la seguridad es de que Yahweh está consciente de tu vida y de nuestras vidas. Que nada ha pasado y que nada ha sucedido sin que Yahweh haya tenido el control de todas las cosas. Y siempre el temor a Yahweh, di conmigo, siempre será recompensado. Si tú miras la vida de las egipcias, para hacer referencia rapidito nomás ahí, ya me quedan, ya son 6:30. Para hacer una referencia, ella dice que estas mujeres, dice, tenían el temor ¿a quién? A Yahweh. Y sabes, dice la palabra, y esto siempre hay una cita que yo apuntaba aquí. No creo que sí la apunté o no. Pero dice la palabra, dice no temas, dice el libro de Lucas, en el libro de Mateo, dice, no temas, dice aquel que puede quitar la vida y puede matar el alma. Y después de eso, ya no puede hacer nada. Dice, mas te diré una cosa, teme aquel que después de quitar la vida, todavía puede enviarla hacia el infierno. Y sabes, esta es una cita que tal vez cuando hubo mucho tiempo de mucha inseguridad, y saben ustedes dónde me refiero,
Y los que conocen, mucho tiempo estuvimos allá viviendo. Y por causa del trabajo, o del ministerio, o de las fiestas, a veces regresábamos, o simplemente que terminamos una fiesta nos quedamos a vivir, y muchos de los que nos conocen ya regresamos hasta la 1:30 de la mañana. Y yo sé, tenemos que ser prudentes, sí, pero era nuestro servicio y siempre lo he visto, es mi servicio a Yahweh. Y es lo que yo hago y es lo que amo. Y era nuestro servicio y salíamos y siempre la palabra dice que cuando Él mira que los pasos del hombre justo le son agradables a Él, dice la palabra que Él haría siempre que sus enemigos estén en paz con Él. Y mucho en aquel entonces toda la gente se pasaba semáforos, pum, pum, pum. Y yo siempre decía, si yo me llego uno, y yo me paso uno, yo estoy quebrantando la ley y automáticamente la protección de Yahweh ya no está sobre mi vida. Y siempre lo que se me venía a la mente, y siempre una vez que lo leí, no temas a aquel que te puede quitar la vida. Teme a aquel que te la dio y la puede enviar a otro lugar. Y siempre fue, y hasta ahora le decía a la pastora y me dice, todo este tiempo, dice, y hasta ahora me lo dice, me decía porque lo compartía, pero siempre es algo que estaba en mi sentir. Nunca nos llegó a pasar nada, pero siempre le decía, Padre, si algo nos sucede, siempre recuérdame de ello. Porque sabes, el único que tiene el poder para hacer las cosas es Él. Y Pablo dice, porque si agradara a los hombres, ya no sería siervo de Él. Nuestro deber está agradar a quién, a Yahweh y no al mundo. Aunque tú dices, bueno, aunque es ir en contra de la autoridad dictada en este país, sí. Porque una cosa es sujetarte a la autoridad siempre y cuando la autoridad no quebrante y no infrinja los mandamientos y los principios dados por quién, por Yahweh. Porque si tú y yo vemos, ellos desobedecieron la ley del gobernante. La palabra dice estar sujetos a vuestros líderes y pudiéramos decir, bueno, es que tenían que obedecer, pero eso implicaba el tener que quebrantar el mandamiento y el principio dado por quién, dado por Yahweh. Quitar la vida. Y Pablo dice, si agradara a los hombres, ya no sería siervo de quién, siervo de Él. Y hay algo muy interesante que si tú y yo vemos, ya con esto cierro con la vida de Moisés. Dice la palabra, estoy para resumirnos la historia de la vida de Moisés. Vemos cómo Moisés llega, es enviado en medio de una arca, de una barca, y llega. Pero vemos que por las circunstancias, la quien la cría y lo guarda, ¿quién es? Es su mamá. O sea, fíjate, el mismo faraón que dio la orden para que quitara la vida, es el mismo faraón que tiene que dar su dinero para el cuidado y para la educación de Moisés, que sería el libertador del pueblo de Israel. O sea, solamente Yahweh puede mover las cosas de una manera en que tú y yo no te imaginamos. Yo te digo, ¿hay algo imposible para Yahweh? No. Yahweh obra y siempre hará de la mejor manera para quién, para su pueblo. Y lo siguiente, ¿de quién heredó los principios? De su madre. Porque si tú miras, y te lo voy a decir de esta manera, si tú miras en el libro de Hechos capítulo 16, se habla acerca de Timoteo. Dice que su madre era una mujer judía y su padre era un ¿qué? Griego. Pero ¿de dónde recibió la educación y la enseñanza? Si tú vas en el libro de segunda, creo que es Corintios, capítulos, Timoteo 5:1, creo que por ahí, dice, me acuerdo de tu abuela, dice Eunice, y de tu madre Loida, dice, de cómo te enseñaron y guardaste fielmente la enseñanza que te dieron. O sea, ¿de dónde recibió los principios? De su madre, de su abuela. O sea, y eso que sirve también como alerta. Yo no sé cuántos abuelos hay aquí o cuántas abuelas hay aquí. Aunque tal vez decimos, bueno, es que no es mi responsabilidad, es nuestra responsabilidad como abuelos el tener que dar la enseñanza y la instrucción a quién, a nuestros hijos. Porque si tú miras el ejemplo, por la vida de Timoteo, por la vida de su abuela y de su madre, Timoteo fue lo que era. Alguien que fue escogido y tomado por quién, por Yahweh. Simplemente lo dejo como algo
De verdad, o sea, nuestra responsabilidad no solamente son nuestros hijos, pero también de cumplir con la persona que está a tu lado, también son nuestros nietos. No sé cuántos abuelos hay aquí o por internet, pero también son ellos, de enseñar y darle enseñanza a nuestras familias. Y si tú puedes mirar, tuvo que llegar un momento en la vida de Moisés en el que se tuvo que definir quién era, si era un egipcio o si era un israelita. Siempre habrá un momento, vuelta y con esto quiero terminar. Di conmigo, siempre habrá un momento en nuestras vidas donde tendremos que elegir si somos parte del pueblo de Yahweh o somos del mundo. Moisés tuvo que llegar hasta cuando no vino el egipcio y le dijo, bueno, tú fuiste el que mataste a este hombre. En ese momento, sabes, había vivido como egipcio todavía. Pero él se identificó con el pueblo de Israel porque los principios que había recibido fueron de su mamá y de su papá, ambos descendientes de Leví. Qué interesante. Y hay muchos, nada más llegamos a esta parte de esta porción, pero hay mucho que tú y yo podemos sacar aquí. O sea, si algo que tú y yo podemos entender y saber es que tenemos un privilegio de que el Padre hemos sido encontrados por Él. Sí. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo con esa identidad de pueblo que tú y yo tenemos? Sabes, nuestras vidas que tú y yo vivimos hablan mucho de lo que tú y yo cargamos y tenemos aquí adentro. Es cambiar nuestras vidas, cambiar nuestro lenguaje, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Y Romanos dice, no nos conformemos, dice, si nos seamos transformados por medio de la revelación de nuestra mente. Es por medio de la palabra. Pero bueno, vamos a orar ahí donde estamos. Vamos a inclinar nuestro rostro ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, por tu instrucción, Padre Yahweh, en esta hora. Te pedimos que seas tú trayendo la revelación y el conocimiento, Padre Yahweh, cada día más de tu palabra. Que nos des la revelación de ella y que verdaderamente podamos caminar, Padre Yahweh, como hijos tuyos, en la obediencia, Padre Yahweh, y en amor a tu palabra. Y que siempre, Padre Yahweh, nos recordemos que somos parte de tu pueblo, que somos pueblo tuyo, que somos pueblo escogido por ti. Que aun cuando estamos en este mundo, Padre Yahweh, no somos de este mundo. Que siempre, Padre Yahweh, la postura de nuestras vidas y de nuestros corazones es reconocer que somos pueblo adquirido por tuyo, creados para Yahweh, para buenas obras. Que caminamos por la obediencia a tu palabra y a tus mandamientos, y no es por los principios que gobiernan en este mundo. Padre, gracias te damos, Padre Yahweh, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos, amén. Levantar nuestras manos ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu cuidado, por tu protección sobre nuestras vidas, sobre cada uno de nosotros. Que en el nombre de Yeshua, Padre Yahweh, la vida nuestra y de cada uno de los que están, Padre Yahweh, a través de la pantalla del monitor, sean guardados y protegidos por ti. Yevarejeja Yahweh beish bereja, Yaer Yahweh panabeleja bijuneja, Isaac Yahweh panabeleja beyasem leja shalom, Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua.